¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a Día D. En épocas de cuarentena, la policía está enfocada claramente en hacer cumplir la disposición gubernamental. Nadie sale de casa salvo necesidad extrema, ¿no es cierto? Y mientras tanto ocurren cosas como el drama que vive la familia de Eulanda Contreras Chamorro. Eulanda Contreras, cuando ella finalmente decide terminar esa relación malsana, tóxica, que la asfixiaba, ya era demasiado tarde porque la cabeza de Alberto Canto Balbín ya se había cocinado el plan. Terminaron con él, pero él dijo, claro, si no estás conmigo no vas a estar con nadie más. Y entonces en un hostal de Ate, este sujeto primero le destrozó, la desfiguró a puñetazos y luego la asfixió dejándole las huellas de sus manos en el cuello de Eulanda. Y si esto no fuera suficientemente espeluznante, lo peor de todo es que Eulanda y su familia ya habían sido alertados de que este no era el primer, que este sujeto era extremadamente peligroso porque este no era su primer feminicidio. Cuando Eulanda conoce en Huancavelica a Alberto Canto, lo conoce en la casa del padre de su hija porque lo frecuentaba. Y este sujeto estaba ahí clandestino, ocultándose, había venido huyendo de Amazonas, donde había dejado atrás una orden de captura por haber descuartizado a una mujer. Entonces, cuando le advierten de estos antecedentes, Eulanda dice, ok, termina con él, se viene a Lima, pero él viene detrás de ella, la acosa, la hostiga y de algún modo la logra convencer de ir a este hostal de Ate, donde finalmente termina asesinándola. Esto ha ocurrido hace un año. Este sujeto tiene una orden de captura, pero la Fiscalía simplemente no ha actuado ninguna diligencia, es lo que denuncia esta noche su familia. Ninguna diligencia, menos cuando hace algunos meses nomás este sujeto se ha sentado otra denuncia en su contra por violencia doméstica, aquí nomás en Huancayo. Ese es el drama de la familia de Eulanda. Angélica Villegas les cuenta todo. Tome un momento para memorizarse este rostro. Y si lo ve en la calle, repórtelo de inmediato, porque esta es la cara de un hombre que asesinó a su primera pareja descuartizándola hace 4 años y en el 2019 asesinó a su otra enamorada, llamada Eulanda Contreras, estrangulándola en un hostal. Pero asombrosamente, aunque Alberto Canto tiene doble orden de captura, se desplaza libre por las calles disfrazándose para pasar desapercibido en plena cuarentena, sembrando el terror en los parientes de Eulanda, quienes temen que vaya por ellos en venganza. Tenemos mucho miedo, no podemos dormir en el domicilio porque ese hombre conoce y está libre. Hasta ahorita no encontramos justicia, queremos justicia para mi hermana. Y es más para estar tranquilo, porque este hombre estando libre también va a asesinar a más mujeres. Si esto ya es inconcebible, a un año de los hechos, el hermano de la víctima, quien es fiscal y paradójicamente lleva casos de violencia a la mujer, se queja de su propia institución, denunciando total apatía en hacer justicia con este caso. Otra cosa es ser como fiscal, llevar un caso de feminicidio, pero otra cosa es vivirlo en carne propia, que es doloroso y es fuerte, es deprimente, señorita. ¿Por qué todavía las autoridades no capturan a este peligroso feminicida? ¿Es que acaso se espera a que asesine a una tercera o cuarta mujer durante esta cuarentena? Esta historia comienza en Huancavelica hace 3 años. Denuncia que por ser tan grave, no podía esperar a que terminara esta época de aislamiento para podernos dirigir hasta la zona, razón por la cual resultó difícil hacer un contacto por videoconferencia con los parientes de la Oxisa, en vista de la mala cobertura que tenían, rompiendo la comunicación en oportunidades, pero más podía su sed de justicia que cualquier inconveniente, y así nos contaron que a sus 24 años, Eulanda Contreras Chamorro se enfrentaba a la amargura y el dolor de amar por primera vez, ya que el padre de su hija le fue infiel, dejándola sola a cargo de la pequeña, razón por la cual Eulanda se aferró a la familia del papá de su niña, sin imaginar que lejos de encontrar consuelo, hallaría ahí el camino a la muerte, pues en la vivienda de su expareja tenían escondido a un familiar político de él, un militar retirado llamado Alberto Canto. Este feminicida se encontraba escondido desde el año 2017
porque ya tenía una prisión preventiva, ya tenía orden de captura, me había quitado un juez de la selva por haber asesinado también a una mujer. ¿Tu hermana sabía que este hombre estaba escondido en esa casa y que estaba siendo buscado por las autoridades por haber asesinado a una mujer? No, para nada, mi hermana no sabía. Cuando tu hermana llega a esa casa, ¿qué le dicen que está haciendo Alberto Canto ahí en esa vivienda? No le dicen nadie nada, no le dicen para nada, el sujeto en las noches nada más salía. Por momentos, el hermano de la víctima siente impotencia de imaginar que alguien tan cercano a él ya comenzaba a vivir una historia similar a esas que investiga, pues Eulanda comenzó a salir con Alberto Canto, desconociendo su oscuro pasado de crímenes pasionales, y así lo presentó a su familia, quienes no tuvieron el mejor concepto de él desde un principio. Como recién había terminado su relación, recién estaba poco tiempo, entonces mi papá dijo, ¿cómo es posible? A mi hermana le reclamó, ¿cómo es posible vas a tener tu relación ya? Y con un hombre viejo. Este hombre viejo no es para ti, es un hombre viejo. ¿De dónde será? A mí no me caía bien porque en ese momento a mí me habló un voz medio tormentoso y un hombre medio como para miedo era su rostro. El hombre era una barba hasta el pecho. Ese sujeto se pone la barba y se saca. Más allá de llamarles la atención que Alberto parecía esconderse en una barba y tener una mirada violenta, la familia de Eulanda nos decía que este hombre la alejó de su entorno, pareciendo controlarla. Y esto coincidió con una llamada que recibieron de la familia de la expareja de Eulanda, donde les decían que el hombre con el que ella salía, en realidad, había estado escondido en casa de ellos cuando se conocieron, y que su nombre figuraba en los titulares policiales como el monstruo del Amazonas, que había descuartizado a su pareja Erika Torres. Decimos a mi hija, ya hijita, no te pongas con este hombre, es asesino. Entonces mi hija se ha alejado. Paradójicamente llevas casos de feminicidios, de violencia de mujeres, de niños. Por la experiencia que tengo, obviamente, por las características de los sujetos siempre que presentan así, siempre va a terminar victimando a sus agraviadas. Y le dijiste ese punto a tu hermana. ¿Cuál podía ser el final de esta historia? Le comenté, justo le dije, hermana, por favor, de repente cualquier te puede llamar, te puede llevar a cualquier lugar, como presintiendo, le dije. El hermano de Eulanda nos indicó que cuando ella se enteró del feminicidio cometido por Alberto, se distanció de él, pero quizás por miedo a ser la próxima víctima, mantenía comunicación con este sujeto, quien, renuente a perderla, fue a buscarla a su propia casa en Huancavelica, como nos cuentan sus parientes. El sujeto toca esta puerta que está abierta y mi hermana logra cerrarlo. Y de luego el sujeto da la vuelta por afuera y el Alberto Canto Balbín se desplazó para este lugar. En acá hay un muro de pared. Por esta pared logra trepar y mi hermana de acá agarra este ladrillo y lo tira y Alberto cae para fondo. Incluso como se evidencia en estos documentos que muestran el levantamiento del secreto de llamadas de uno de los 3 teléfonos de Eulanda, Alberto Canto le robó un dispositivo para acosarla con reiteradas llamadas y mensajes, como quedó constatado, llegando así el mes de marzo del año pasado, cuando la mujer se despidió de sus padres para marcharse a Lima con su hija. Y su madre, conmovida, nos muestra cómo dejó todas sus pertenencias en casa, esperando volver. Aquí están sus cosas de mi hija, tengo pena mirando sus cosas. Yo lloro, yo sufro por mi hija, aquí está su maleta de viaje, todo eso. Sin embargo, la macabra mente de Alberto no tendría límites, y como sabía que Eulanda trabajaba en la capital en casas de familia, la siguió desde Huancavelica hasta Lima, siendo esto presenciado por la hija de ella, quien se lo comentó a sus tíos. Según mis sobrinitas se han peleado, han discutido bastante, y le han seguido hasta la ciudad de Lima, han llegado. Estando en Lima, no le ha querido soltar, le ha seguido donde trabaja, y desde esa fecha, todos los días paraba
en el exterior de la casa, siempre paraba en la esquina, siempre le esperaba cuando mi hermana llevaba a su hijita al colegio, le repetía todos los días. De hecho, esta persecución continúa una vez que la víctima llega a Lima, quedando demostrado en estas fotografías que recopilan las grabaciones de las cámaras de seguridad días antes de la fatalidad, donde captan a Alberto, que la sigue a cualquier punto donde se dirige en diferentes días, llegando así el trágico 28 de abril, donde se desconoce bajo qué circunstancia este peligroso hombre logra citar a Eulanda en un hostal. A este hostal de Ate llega Eulanda con Alberto el año pasado, transcurridas las 8 de la noche. El recorrido que ellos realizan es precisamente entrar por esta puerta, donde, según la versión policial, este hombre se registra con el nombre de su hermano y con un DNI totalmente inventado. Pero posteriormente renta la última habitación que está en el lugar, la 408. Por lo que era imposible que si algo ocurría, alguien pudiera escucharlo, como de hecho se registró. A partir de este momento, el hermano de la víctima, tras tener una necropsia y examen toxicológico, describe lo que pudo haber ocurrido en la habitación 408 de este hostal. Primero, de hecho, libar supuestamente licor, ¿ya? Hasta ponerle en estado de inconsciencia. Los dedos es más o menos 8.9% acá, así y así. Hay huella en la mano, en la pericia ha salido eso, ¿no? O sea, así le ha apretado todo el cuello. Tiene golpes de puñetes aquí en el labio, está herida bastante herida, en los pómulos también, y en la cabeza golpe, chichones hay. Hay detalles tan espeluznantes que no mencionaremos, pero que demuestran a un hombre ensañado con sus parejas, que nuevamente se libraba de la cárcel. Pero, ¿quién lo protegía? Pues según denuncia de los parientes de la Oxisa, la policía practicó todas las diligencias para demostrar culpabilidad de este hombre hoy prófugo, ordenando su captura. Aún así denuncian que cuando el caso llegó a la fiscalía quedó suspendido en el tiempo, pues el hermano de la víctima señala que en el Ministerio Público engañaron a sus padres, diciéndoles que ya el acusado estaba detenido y asombrosamente tuvo que verse obligado a identificarse como fiscal para que entonces le dieran acceso al expediente. Expresé mi molestia, le dije, señor fiscal, yo he nacido en el Ministerio Público, son años que estoy trabajando en el Ministerio Público. Quiero que concluya el plazo y no se ha hecho nada y que quede impune el caso. Ahí inició recién a anotar, no se tomó declaración, a diligencia, A, B, C, D. Es una indignación bastante porque en realidad para nuestro país, para alcanzar una justicia, me parece que hay que expresar qué cargo tienes, quién eres todavía. Porque una persona común y corriente no alcanza justicia, señoritas. Lo peor de todo esto es que en medio de tantas irregularidades, un feminicida reincidente con doble orden de captura podría estar rondando a la familia de la víctima como ellos mismos lo denuncian, ya que este peligroso sujeto sabe dónde viven y ellos, por el aislamiento obligatorio decretado, no tienen otro lugar donde esconderse. Nos puede conseguir fácil y no estamos por cuidado de nada, nadie, y un poco a distancia todavía es mi casa, entonces por ese motivo tenemos mucho miedo. Lo más indignante es que transita libremente, viaja con su su hermano de Huancayo a Lima, de Lima a Huancayo, o sea, como si nada hubiera pasado. ¿Y tú crees que, por ejemplo, ahorita es probable que salga de su casa, haga la compra? Él está desenvolviendo sus actividades como si nada. Como sabe las técnicas, las tácticas militares de Irán, sabe cómo eludir o cómo desviar a los policías, ¿no? Asombrosamente, 7 meses después del crimen de Eulanda, fue que la fiscalía abrió investigación contra el asesino, según denuncia de los deudos. Pero el hermano de la Oxisa indica que están muy lejos de una sentencia firme, porque a un año de lo ocurrido, aún el Ministerio Público no ha recopilado las pruebas para demostrar que fue un crimen pasional. Una diligencia que, aunque en tiempos de coronavirus estaría suspendida, lo que no tiene excusa es que las autoridades practiquen la pronta captura de este feminicida reincidente, que hace poco fue denunciado por violencia doméstica y quizás ahorita podría estar en cuarentena con su próxima víctima.
dice Angélica Villegas, porque en lo que va de la cuarentena se han reportado 43 violaciones y de esas 43, 27 fueron violaciones a niñas, a menores de edad. Eso es lo que está ocurriendo durante la cuarentena. Ahí está la línea 100, pero a veces ni eso sirve, porque tan aterrorizadas están las mujeres que simplemente callan y aguantan, conviviendo con el enemigo. Eso es, conviviendo con el enemigo. Vamos a retomar la denuncia que la semana pasada hizo Paola Gallegos aquí en Día D, que hace más de un año que no ve a su hija, porque el padre de la niña, Martín Valencia Paliza, simplemente decidió que él puede suplir en todo a la mamá, incluso, y esto es lo más aberrante, incluso en la función de darle de lactar a la criatura, porque cuando estaba lactando es que se la arrebata. Hay 2 resoluciones judiciales que le dan la tenencia a Paola Gallegos, pero a Martín Valencia ha decidido que la ley no es para él. A él no le alcanza las resoluciones judiciales y actúa con la anuencia de su familia y de su padre, ex ministro de Turismo de este gobierno, Roger Valencia, que usaron las redes sociales para entrar con una andanada de ataques y de injurias y de insultos en contra de Paola, y no hay mayor sustento legal, aunque su abogada hizo el esfuerzo de mencionar algunos documentos que esta noche Lorena Ormeño les va a mostrar. El tema es, y Lorena se lo pregunta esta noche en el siguiente reportaje, ¿cuánto pesa el poder del apellido y las influencias que aún pudiera mantener el exministro Roger Valencia, quien, como amplía esta noche Paola en su denuncia, le ha ofrecido el oro y el moro, o en su momento se lo ofreció, para que renuncie a la maternidad, porque le dijo, Martín, no te va a devolver a la niña, a pesar de que hay resoluciones judiciales que así lo disponen. Pero vamos más allá, porque en Cusco se registró el caso del hermano del ministro, siendo ministro, que manejando, según testigos en estado de ebriedad, atropella a 2 muchachos y mata a 1. El escándalo de los exámenes toxicológicos fue enorme, ya se los va a contar Lorena. Le valieron prisión preventiva, pero ahora el hermano del exministro camina libre, como si no hubiera matado a nadie. ¿Qué pasó con ese proceso judicial? El reportaje de Lorena Ormeño. Hija mía, cuando tú seas grande, yo quiero que tú sepas que nunca dejé de buscarte. Todos los días yo me acuesto pensando en ti y yo converso contigo espiritualmente. Yo sé que me estás escuchando ahora, pero cuando seas grande y cuando estemos juntas de nuevo vas a saber todo lo que he luchado por ti, que yo movería cielo, mar y tierra para encontrarte. Y te voy a encontrar. Esta semana se han cumplido 381 días desde que su hija no está. 21 de esos largos días en plena cuarentena, sin que Paola Gallegos sepa nada de su niña, luego que el padre decidiera literalmente ser él la mamá de la bebé. Me dicen que soy dramática, que eso es 100% falso, 100%. Pero ¿dónde está mi hija? ¿Por qué se la llevan así? ¿Por qué la esconden? Pobre mi hija. Tienen que estar moviéndose como ratas en la madrugada, qué sé yo. Una semana después de que su caso se hiciera público en Día D, Martín Valencia Paliza, hijo del exministro de Cultura y Turismo, sigue escondiendo a la niña. No acata las 2 órdenes judiciales que otorgan la tenencia a Paola y tampoco da la cara. Sin embargo, en su lugar, cual aplanadora, en redes sociales su familia ha arremetido contra ella, acusándola de mentirosa, histriónica, llamándola mala madre por supuestamente haber ido a un concierto, resaltando las insuperables dotes del padre y mostrando como prueba fotos de la niña sonriendo, dejando claro que conocen el caso, pero además que estarían ayudando a Valencia a incumplir la ley. Es una foto de mi bebita, me imagino que ya había cumplido 2 años. Según esto, él está de lo más normal, o sea, como si nada hubiera pasado. Incluso en su Facebook, la última foto que él subió es esta. Estamos listos, 2020, y aquí está con mi hija. Antes de saber esta noticia, todo el mundo le ponía qué buen padre eres, qué lindos. O sea, Martín cuenta que tú la abandonaste a tu hija. Martín me cuenta que él tiene la tenencia. Sí. Entonces, él explicaba que tú habías abandonado a la niña. Sí. ¿Y tú has abandonado a tu hija? Claro que no. Debo tener hasta 10 constataciones policiales de que la he buscado y también he ido hasta con amigas a buscar por casas,
en Cusco, en Lima, en todo lado que la gente me ha estado diciendo, pero sin respuesta. Pero esta no es la primera vez que la familia del exministro de Turismo está envuelta en el escándalo. Este brutal video fue registrado el 29 de octubre de 2018 en la calle La Cultura, en Cusco. Segundos antes, dos jóvenes caminaban tranquilamente cuando de pronto esta camioneta a toda velocidad aparece. Se sube a la vereda y los embiste violentamente. Uno de ellos, el estudiante de ingeniería de 24 años, Hugo Galvez Peña, quedó atrapado bajo el vehículo y murió a los pocos segundos, mientras su amigo Russell Rimachi fue lanzado a varios metros y quedó gravemente herido. ¿Qué ha pasado, amigo? ¿Qué es lo que ha pasado? Me responsabiliza por el daño que ha habido, yo no tengo nada. ¿Pero qué es lo que ha pasado? ¿Usted es el chofer? No es el chofer. ¿Qué ha pasado con usted? ¿Usted es el chofer? Pero usted, ¿cómo puede matar a dos personas? Estaban enfurecidos, pues no se trataba de un ciudadano cualquiera. Era miembro de una de las familias más poderosas del Cusco, hermano del entonces ministro de Turismo, Roger Valencia. Era Raúl Darío Valencia Espinosa, y según los testigos, esa noche estaba ebrio. Precisamente por eso, la indignación estalló cuando el examen de dosaje etílico tomado por la policía arrojó que tenía 0 gramos de alcohol en la sangre. Que el estado etílico en el cual ha estado no aparece en los exámenes médicos. Es algo injusto, hay acá influencias, hay ate y maneje de la policía, la corrupción. Justicia para la muerte de mi hijo. Con protestas, la familia del universitario logró que la fiscalía repitiera la prueba a la misma muestra y el resultado fue escandaloso. Según el nuevo examen, Raúl Valencia no tenía 0 gramos de alcohol en la sangre, sino 2.9. Es decir, no habría estado sobrio, sino cerca de un coma etílico. ¿Cómo la misma prueba podía tener resultados tan escandalosamente distintos? El policía que firmó el examen fue detenido por 5 meses y Raúl Valencia fue enviado por 9 meses a prisión preventiva, que luego fue ampliada a 14 meses. Pero hoy, por exceso de carcelería sin sentencia, camina libre por las calles de Cusco. ¿Pesó o no el cargo de su hermano ministro en su caso? Para los Valencia, la sola idea es indignante. Jamás podremos saberlo. Sin embargo, según Paola, en la sustracción de su hija, el ex titular del Mincetur sí jugó un papel importante, intentando reemplazar al Poder Judicial. Y la reunión, básicamente se trataba de que Paola es una mujer, una chica inteligente, ella está estudiando, yo le puedo conseguir trabajo donde quiera, si quiere puede irse a México, donde está tu hermano, mi papá le dijo eso, ¿no? Pero Martín ha decidido criarla. Y esta bebé está linda, está grande, está bien. Martín no puede viajar todo el tiempo a Cusco. Por eso es mejor que Paola viva en Lima. O si Paola no vive en Lima, no vas a poder ver a la bebé. Entonces te conviene vivir aquí para visitarla. Para visitarla. Sí, para visitarla. Pero para el momento de esta reunión de tu papá con el exministro, ¿tú tenías la tenencia provisional en ese momento? Sí, claro que sí. Un trueque, cambiar a la bebé por beneficios. Esa, dice, fue la indignante propuesta del exministro. Que ella renuncie a la tenencia otorgada por el juez y olvide que su hijo se llevó a la niña aprovechando una visita. Paola no aceptó y hoy están enfrentados judicialmente. Y ella asegura, él no se presenta a los procesos, evitando así llevar a la bebé. Todos dicen, escuchen la otra parte, pero ¿dónde está la otra parte? Él nunca se ha presentado. Si tanto dice que él tiene la razón y que es buen padre, ¿dónde está él? ¿Por qué no da la cara? ¿Por qué no muestra, aunque sea sus pruebas, ¿no? Las pruebas que dice que tiene. ¿De qué te acusan, por ejemplo? ¿De qué dice que una vez no le di de lactar, que soy mala madre, que nunca quise ver por ella, cosas así. Pero no es cierto. Hoy, protegido por su familia, Martín Valencia vive en una burbuja de felicidad. Es, según él mismo, un creyente del apego, siempre que éste sea solo con él. Precisamente por esto y la denuncia por violencia a la mujer, el Poder Judicial lo cataloga como de alto riesgo. Lo ha calificado así, ¿por qué? Porque producto de las agresiones perpetradas por este señor ha podido causar la muerte de la víctima. Estamos hablando aquí de la señora Paola Gallegos. Y estos niveles de riesgo lo establece
la ley 30364, la ley de violencia contra la mujer. Entonces nosotros no estamos inventando, nosotros estamos poniendo en conocimiento todos los alcances jurídicos que se han establecido en la presente resolución y los cuales amparan a la señora Paola Gallegos. Este señor, teniendo un nivel de riesgo severo, está en la facultad de poder criar a una menor, más aún, incumpliendo un mandato judicial, desobedeciendo, burlándose del derecho a la tenencia. ¿Dónde está Martín Valencia? Tal como el domingo pasado, esta semana buscamos su versión y la de su padre. Finalmente, su abogada nos contactó. La niña estaba mal. La niña no está como emocionalmente estable como se encontraba mientras vivía en Lima con ambos padres. Y por lo tanto Martín tiene deber de proteger a su hija y se la trae a Lima. La señora Gallegos está siendo investigada por la Fiscalía Corporativa de Familia de Cusco por violencia física y psicológica en agravio de la niña y en agravio de Martín. En efecto, días después de la sustracción, Martín Valencia demandó a Paola y a toda su familia por violencia familiar, pues supuestamente la menor tenía golpes y vivía en un ambiente hostil. Con esta denuncia, le otorgaron a padre e hija medidas de protección contra Paola. La señora tiene ciertos trastornos emocionales que la han limitado mucho a la hora de tomar decisiones correctas y a la hora de controlar sus emociones. Por ejemplo, uno de ellos, todos sus desórdenes alimenticios, desórdenes que se presentaron durante el embarazo y desórdenes que definitivamente los ha presenciado la misma. Lo que no dice la abogada es que esas garantías fueron revocadas y la jueza que las otorgó amonestada. La razón: no existen mínimos elementos de juicio para presumir que los hechos denunciados existieron. Y más aún, Valencia ni en su propio proceso se presentó. Que el señor Martín Valencia Paliza ha sido citado para que pueda acudir a Medicina Legal del Cusco con la finalidad de que la niña sea evaluada en entrevista de cámara Gesell. El señor Martín Valencia Paliza se resiste a cumplir, se resiste a llevar a la niña, se resiste a que ella sea evaluada por profesionales de la salud. No sabemos por qué se opone ante un tema tan importante como es priorizar la salud de la menor. Pero la abogada insiste en que Paola no halló a la niña porque la buscó en direcciones equivocadas, que ella es la responsable de no verla, pues Valencia debía esconderse de la orden de captura por sustracción. ¿Él va a cumplir la orden judicial de entregar a la niña? Él por ahora no va a entregar a la niña porque no es seguro para la niña. Sé por Martín que ellos están tratando de conversar precisamente para que ella visite a la niña, para que ella esté en contacto con la niña, pero la señora prefiere continuar con las entrevistas, continuar con los reportajes. Pero doctora, ella tiene una orden judicial que indica que ella tiene que tener la tenencia de la niña. ¿Por qué tiene que aceptar visitarla si la ley está a su favor? Y también te digo que existen medidas de protección a favor de la niña. Otra vez se amparó en las garantías ya revocadas. Así las cosas, Paola asegura que buscan intimidarla y teme que saquen a su niña del país. Me han dicho de todo, me han dicho que se quieren ir a Bolivia. He recibido hasta amenazas, que no te metas, que solamente quieres buscar dinero. Solo quiero a mi hija, yo solo quiero a mi hija. Quiero que mi hija esté conmigo y con su padre, pero de una buena forma, no así. Él me quiere lejos de mi hija, que mi hija no sepa quién es su madre. Pero ¿qué pasa con estos casos en emergencias como esta pandemia? ¿Pierde efecto la orden judicial? Según el Ministerio de la Mujer, no. Todos los procesos, nosotros sabemos que con la declaración de urgencia se suspenden los plazos procesales a nivel judicial. Esto no va a cambiar, la resolución continúa, está en proceso ante la sala, tiene que seguir un trámite correspondiente, ¿no? Ambos padres tienen derecho a compartir la tenencia y custodia de una menor, ¿no? Siempre y cuando no haya ningún hecho de violencia por medio. Y este señor ha ejercido violencia no solamente sobre la señora, sino hacia la niña, al privarla de su derecho a la lactancia, ¿no? En los primeros meses de vida. El niño no es un trofeo y eso es lo primero que se tiene que entender. El más vulnerable aquí es la niña, que tiene derecho a estar con su mamá. En este caso, es el capricho del señor de no querer que la niña pase tiempo con su mamá o que no esté con su mamá. No.
sea, hay circunstancias ajenas, como podría ser un niño que no cuenta con su mamá físicamente porque falleció por enfermedad, por lo que sea, pero en este caso la niña tiene a un papá y una mamá, y la niña vivía con su mamá y ella sí cumplió en su momento con darle un régimen de visitas a él. Sin embargo, en un año, con 3 procesos en curso, Paola tiene justicia solo en el papel. La policía llamada a ejecutar la orden judicial no lo hace y su búsqueda se ha convertido en un juego del gato y el ratón, donde no solo Valencia cometería delito. El obligado a entregar al niño es el padre, es el obligado, habida cuenta que es el autor del delito de sustracción o rehusamiento a entregar al menor. En caso haya personas involucradas, sean familiares, allegados, estas personas podrían también ser procesadas por el delito de obstrucción a la justicia, la desobediencia y resistencia a la autoridad. Asimismo, son penas que podrían llegar entre los 3 hasta los 6 años de pena privativa de la libertad. Así pasa el tiempo y las preguntas torturan a Paola. ¿Quién protege a su niña en esta pandemia? ¿A quién llama mamá cuando tiene miedo? ¿Cuándo la justicia se cumplirá? Movería cielo, mar y tierra para encontrarte. Y te voy a encontrar. Te amo mucho, hijita. Te amo mucho. Pronto vamos a estar juntas. Martín Valencia nos ha hecho llegar esta carta exponiendo algunas de las cosas que ya dijo su abogada en el reportaje Lorena Ormeño. Hay que recordar que por supuesto que Lorena los buscó la semana pasada para que diera su versión y simplemente no la atendió. Esta vez ha sido su abogado. Él dice que nunca ha sido denunciado por agredir físicamente a la señora Gallegos. Y dice, tampoco entiendo a qué obedece que se me pretenda atribuir desviaciones sexuales que no tengo. Aclaración, aquí no se le atribuye ninguna desviación sexual. Recogemos lo que dice la señora Gallegos con videos que ha entregado para sustentarlo, la pretensión de él, siendo hombre, querer darle de lactar a la niña. ¿No es cierto? Dice que lo que existe es un proceso de violencia familiar psicológica, el cual fue interpuesto por la señora Gallegos con la intención de tener sustento legal para trasladar a nuestra hija hacia Cusco sin mi consentimiento. La señora Gallegos se encuentra afectada por ser víctima de maltrato de su progenitor y ella misma declaró en dicho proceso judicial que busca causarme daño. En fin, lo que dice en resumen es que fue Paola quien arbitrariamente sustrajo a la niña, llevándosela de Lima, donde ellos habían formado familia, donde nació la niña, hacia el Cusco. Hace mención a estas denuncias de supuestos actos de violencia en contra de su hija, de él y de su familia. Y ya Lorena Ormeño ha señalado que esas denuncias han sido revocadas, y no solamente han sido revocadas, sino que el mismo señor Valencia ni siquiera asiste a los procesos judiciales, no asiste a ninguno, simplemente está en rebeldía, porque hay 2 órdenes judiciales que sí están vigentes, que disponen que la tenencia la tiene la madre, no él, la madre. Entonces lo que resulta insólito, porque abunda la carta en esos argumentos que ya Lorena Ormeño ha descrito en el reportaje, lo que resulta insólito es que esta persona, alentada por su padre, que ha sido ministro de este gobierno y que conoce muy bien las leyes, alentado por ellos, siga ignorando el mandato judicial. Dice que él sí está dispuesto a que la niña vea a su madre. Entonces, que acceda, porque hay diferentes direcciones a donde Paola ha ido para ver a su hija y no se le permite. Hace más de un año que esta madre no puede ver a su hija, teniendo la justicia de su lado. Y al principio de la carta dice que se le atribuyen actos crueles y de tortura. Eso lo hemos dicho nosotros. Martín Valencia lo que hace es colgar en Facebook imágenes bucólicas, ¿no? Del padre perfecto con la hija feliz, enrostrándole a la madre que no puede ver hace más de 381 días a su hija, que no la necesitan, cuando es falso. Y cualquier especialista en el tema podría decirle, una criatura necesita de su madre y de su padre. Y si los adultos se dejaron de querer, deberían poder resolver las cosas y no hacer sufrir a esa criatura, porque no lo verán ahora, pero les va a pasar la factura más adelante. Y el señor Roger Valencia debería ser, de verdad, ponerse una mano en el corazón y actuar como padre y decir, esa niña merece estar con su madre y debe estar con su madre.
en vez de haber estado haciendo esos ofrecimientos vergonzosos que ha denunciado esta noche Paola Gallegos. Una vez más, yo exhorto al exministro Roger Valencia, a su esposa, porque son padres y con seguridad quieren a su nieta y seguramente también con seguridad a su hijo. No le hagan esto a su nieta. Esa niña corresponde disfrutar de su padre y de su madre. Y si no quieren que esto se siga ventilando en televisión, resuélvanlo como adultos y con madurez. Cambiamos de tema. Wow, sobrevivir al coronavirus, uno se aterra y uno cree que no es posible porque vamos viendo las cifras de víctimas mortales que van aumentando y vemos que en el mundo no solamente mueren las personas en el grupo de riesgo, sino también gente joven sin enfermedades preexistentes, pero es posible. Se han recuperado 799 personas con coronavirus aquí en el Perú. Pero esta noche Fernando Díaz recoge el testimonio de Carmen Martínez. Carmen Martínez, haciendo memoria, recuerda que ella tuvo contacto con un familiar que venía de Miami. Esta persona está en Miami en cuidados intensivos. Ella se contagió y decidió aislarse en su casa y siendo cabeza de familia estaba aterrada porque vive con su madre de 84 años, su hija y su nieta. Y se aisló ahí en su casa y sobrevivió y nos cuenta cómo. También se aisló Fiorella, que contrajo el virus en República Dominicana, donde estuvo de vacaciones alternando con turistas de otras partes del mundo. En su casa todos estaban en el grupo de riesgo. Mamá diabética, papá hipertenso, abuela con fibrosis pulmonar. Se aisló también y esta noche nos cuenta cómo. Entonces, Fernando Díaz nos cuenta cómo es que se logra acá sobrevivir al coronavirus, que parece que en Guayaquil no. En Guayaquil lo que está ocurriendo es macabro. Las familias simplemente no quieren saber nada con sus muertos y los tiran a la calle, aterradas como están de no contagiarse, hasta los incineran en la calle. Dice que esto nunca lo ha visto Aníbal García, que es el responsable del manejo de cadáveres en Guayaquil. Y que trabaja en la Cruz Roja y ha estado en los conflictos del Medio Oriente, jamás ha visto una cosa tan dramática como la que se vive en Guayaquil. Entonces, ¿cómo son los protocolos? ¿Qué está haciendo? El gobierno está un paso adelante de lo que está pasando en Guayaquil. Está la Villa Panamericana, está el Hospital de Ate. ¿Cómo ganarle al coronavirus? ¿Cómo son los protocolos en el Hospital de Ate y sobre todo en la Villa Panamericana, a donde entró Fernando Díaz para contárselo todo? Ese es su reportaje. Fue construida para acoger los sueños y la tenacidad de cientos de deportistas, pero hoy son los guerreros que enfrentan a un enemigo invisible, los que ocupan cada una de sus habitaciones. 39 peruanos ya están internados en las torres habilitadas en la Villa Panamericana. Así luce el centro de aislamiento más grande del Perú, los extramuros de la crisis del coronavirus. En la Torre 3 tenemos todos los casos que están confirmados. Actualmente tenemos 25 que están confirmados, ¿no? ¿Y aquí? Acá tenemos 14 pacientes que están sintomáticos respiratorios, pero que son sospechosos porque aún no se cuenta con el resultado de la prueba diagnóstica. Aquí la bioseguridad es extrema. Estos médicos traen en el cooler plomo las muestras de sangre de sospechosos de COVID-19 para una prueba rápida de descarte. El protocolo impone la desinfección total. Se usa dos tipos de desinfectantes. Este es el hipoclorito de sodio del 1%, que es la lejía que se rocea en algunos componentes, y el alcohol con mayor del 70% de concentración. Solo aquellos que no pueden cumplir la cuarentena en casa son trasladados a Villa El Salvador. Acaba de llegar un paciente contagiado y ocupará uno de los 3 cuartos que hay en cada departamento. Tendrá una tablet para leer y poder comunicarse con los médicos, además de videovigilancia en los pasillos y monitoreo a distancia para evitar el más mínimo contacto. Nosotros podemos ingresar a cada una de las torres y observar todas las habitaciones que tenemos disponibles. Si yo entro a cada una, puedo mirar quién está en la habitación, nosotros hemos A, B y C, que son las 3 habitaciones. Asimismo, todo esto se puede observar en un dispositivo móvil que lo tiene en nuestra... ¿Usted lo tiene también en su teléfono? En el teléfono, y también eso está disponible para la alta dirección para poder tener información en tiempo real. En este complejo con 900 camas operado por Salud, hay 250 profesionales desde médicos hasta enfermeras que ocupan la Torre 7. El centro de aislamiento tiene sala de observación respiratoria, unidad de vigilancia intensiva y 7 camas de UCI con respirador.
Este virus causa un daño pulmonar enorme si no se actúa a tiempo. Las fiebres subían y bajaban por el lapso de 4 días, dolor, tos, mucha tos seca, tenía mucha presión para respirar, dificultad para respirar, presión en el pecho, decaimiento total, el estómago fluido y mucho dolor de cabeza. Fue tan intenso que me daba como presión ocular. No podía soportar la luz intensa, ¿me entiendes? Y encima el dolor de cuerpo, en mi caso fue muy, muy fuerte. Carmen Martínez y Fiorella Castañeda se contagiaron de coronavirus hace casi un mes, cuando recién se reportaba en el Perú el registro del llamado paciente cero, un tripulante de aerolínea que arrojó positivo al virus de Wuhan. Hace 30 días aproximadamente, estas dos mujeres que hoy conversan en exclusiva sintieron el ahogo, la fiebre, el dolor en todo el cuerpo, los primeros síntomas de una pandemia global. Al momento de querer respirar fuerte, sientes una presión en el pecho y es un poco de dolor, ¿no? Insistes en eso y es como que llegas a un tope en la respiración en la parte de la tráquea. Ellas son parte de los 2.281 casos de peruanos infectados con un virus que ataca a las vías respiratorias y que en un estado crítico y avanzado resulta mortal. Mi hermano murió por negligencia médica. Colapsaron sus pulmones. No lo hemos podido ni siquiera despedir. Ahora toda su familia está infectada. Cerca de 70.000 personas ya han muerto en todo el mundo, 83 en el Perú hasta hoy domingo. Entre ellos el policía John García Hidalgo, quien falleció en el Hospital Regional de Iquitos cuando sus pulmones sencillamente no pudieron resistir más. Les lleva regional y ahí mi hermano se desvanece. Le sacan la prueba y sale positivo, pero ya en último grado ya. Los pulmones, el médico le ha dicho a mi sobrino que lo tenía ya totalmente dañado. De frente le llevan a UCI, a ventilación y al día siguiente muere. Estamos en un momento crucial donde lo más importante es aplanar la curva, darle un segundo martillazo, un mazazo que achate ese pico máximo pronosticado para dentro de 8 días. O cumplimos las normas o la próxima semana tendremos hospitales colapsados y un espantoso número de muertos. Estamos viendo que los pacientes vienen complicados, ingresan con mucha dificultad respiratoria, ingresan con saturación arterial de oxígeno muy baja y son pacientes que muchas veces inmediatamente tienen que ser admitidos a cuidados intensivos, ser intubados, conectados a ventilación mecánica y la verdad que el pronóstico es en muchos reservado. ¿Cómo ocurrió el contagio? Es la pregunta que se hacen muchos de los pacientes con COVID-19. Un gran número de los infectados ha llevado el tratamiento en su propia casa. Tuve que aislarme en mi habitación con el tapaboca y los guantes y la desinfección que tenía que me pasaban mis alimentos a un lado. Yo tenía que abrir, recibir mis alimentos y con un aerosol echaba, comía, tenía todo mis servicios aparte. Carmen Martínez es cabeza de familia. Vive con su madre de 84 años, su hija de 24 y su nieto que tiene síndrome de Down. Una familia que el 8 de marzo pasado acogió a un huésped inesperado. Tuve la visita de una persona muy allegada a mí de Miami. Tuvimos contacto con él. El tema es que luego él retorna a sus quehaceres a Miami y presenta un cuadro de neumonía. Estuvo aislado en su departamento, se interna y le detectan un cuadro de neumonía muy fuerte, que hasta el día de hoy él está en cuidados intensivos, está sedado completamente con respirador artificial. Días después comenzarían los síntomas: fiebre alta, tos seca y mucha presión al respirar. Carmen llamó al 113 y el sábado 21 de marzo le hicieron las pruebas de hisopado. El resultado fue positivo. Me hicieron la prueba el día sábado y solo me dijeron que guarde cama, que guarde aislamiento y paracetamol. Justo hace un instante me llamaron y me dicen que por mi condición yo ya estoy, el virus ya conmigo ya está minando, ya
prácticamente ya al día de hoy he estado bastante recuperada porque ya síntomas en sí ya no los tengo. Sin embargo, ahora le preocupa a su hija, pues ha presentado fiebre y ha comenzado a perder el sentido del gusto y el olfato. Cuando me llaman a mí del MINSA monitoreándome por mi situación, por mi estado de salud, yo les manifestaba esta situación de mi hija y me decían, definitivamente es una paciente positivo también, pero no vienen hasta el día de hoy a hacerle la prueba. Los primeros contagiados en el Perú fueron aquellos que tuvieron contacto con extranjeros infectados. Fiorella Castañeda, 20 años, viajó a Punta Cana de vacaciones el 1 de marzo a un resort todo incluido. Lo que no imaginó es que traería también al virus consigo. Se convirtió en algo insoportable cuando tuve una noche de fiebre alta y los síntomas se iban aumentando, el dolor de cuerpo iba aumentando. Fue ahí cuando me di cuenta de que, no es una gripe normal, ¿no? Fui a atenderme y me dijeron, sí, efectivamente es un caso altamente sospechoso y que me tenía que aislar. Y es que en casa de Fiorella todos eran candidatos de alto riesgo a contraer el coronavirus. Mi papá es hipertenso, mi mamá es diabética y mi abuela de 79 años tiene fibrosis pulmonar. Por cuidarnos a nosotros mismos es que hemos estado insistiendo y nos dijeron que no había registros de las pruebas que me habían hecho. Fui bastante disciplinada, estoy siendo bastante disciplinada con el paracetamol, con el salbutamol, con el inhalador y con los otros medicamentos que me dieron en el hospital, ¿no? Después de 23 días, Fiorella ha dejado de tener síntomas y va camino al alta. Lo mismo ocurre con el llamado paciente cero de Tingo María, un estudiante de medicina que contrajo el virus cuando viajaba en la caja de un camión con otros pasajeros rumbo a Huánuco. Ahí fue el primer contacto que tuve con gente, un hacinamiento dentro del camión. Yo llevaba 30 mascarillas de estas, la cual regalé como 10 a todas las personas que le vi que estaban tosiendo. Ahí fue quizás el primer contacto que tuve con algún infectado. Estoy con mi televisor, tengo buena ventilación con ventana a la calle y por aquí me pasan los alimentos. ¿Por dónde? Ah, por esa puerta. Sí. Pese a estar prácticamente curado, este paciente hoy recibe amenazas de muerte de pobladores que lo han acusado de haber traído el virus a Tingo María. La gente en Tingo María me odia porque piensan de que yo, al cruzarme por esa gente, piensa que yo iba regando el virus a todo el mundo. Y no saben que antes y después que yo, también entró mucha gente sin hacerse control. El 113 es la línea de atención gratuita que acoge el 70% de las llamadas. Hay decenas de familias que han empezado a manifestar síntomas y que exigen la visita de los médicos. Como familia tenemos la preocupación actual que nosotros también tengamos lo que es el COVID porque ya hemos estado con una persona infectada. Por eso llamo al MINSA y me dicen que ya me van a llamar y no se personan a hacernos el hisopado. Mis padres son personas mayores, queremos saber si ya de una vez hemos contraído el COVID y poder estar en tratamiento o en casa. El protocolo, en cambio, indica que el descarte de contagio es virtual o por teléfono. Solo cuando hay dificultad para respirar, el paciente será trasladado de emergencia. Pero el tiempo corre y la vida se puede extinguir en segundos. Y él me decía a mí, ñañita, estoy acá en el hospital, no me quieren atender. Yo pensé que les decía, señorita, en triaje, emergencia, soy hipertenso y diabético, no me deja la fiebre. El policía John García Hidalgo fue varias veces al hospital de Iquitos para descartar el coronavirus, pero según sus familiares, lo regresaron a casa con antibióticos y el 30 de marzo pasado se desvaneció en la emergencia del hospital regional y murió. Simplemente nos dijeron falleció, pasa a otro lugar, no le vamos a ver nada, que le van a cremar. Tampoco nos dejaron para seguirla, llevarla al cementerio porque estaba resguardado por la policía. Dice que cuando mueren con ese virus no podemos ni acercarnos ni despedirnos, nada. La familia denuncia negligencia médica. La esposa del policía ahora está grave, también contagiada por coronavirus. El coronavirus es la nueva peste. Los muertos son tratados con extremas medidas de bioseguridad que incluyen la cremación del cadáver. Pero en Tarapoto, uno de los fallecidos fue enterrado en un cementerio colindante a una zona urbana. El lugar donde enterraron
a la víctima. Es una zona que colinda justamente con ellos y según los vecinos que han podido observar el entierro, lo han hecho a 1,5 metros del cerco perimétrico. Y esto pues ellos están muy preocupados por esta situación. Ninguna guerra mundial, y mucho menos un desastre natural, ha desencadenado un drama parecido. Esta vez, los deudos no buscan en las listas de desaparecidos ni pugnan por encontrar un cadáver entre los escombros. Esta vez, son los propios familiares los que abandonan en la calle un cuerpo infectado, donde ya no habita ni el recuerdo, pues palpita en cambio la amenaza de un contagio. Si tiene sonda, si tiene catéter, todo eso, no se le retire nada, que todo eso, el cuerpo se coloque en las bolsas plásticas para el transporte de cadáver que son antifluido y que no se le retire ninguno de estos implementos. Aníbal Gaviria es el delegado de la Cruz Roja Ecuatoriana en el manejo de cadáveres. Ha desarrollado acciones humanitarias en el conflicto bélico de Medio Oriente, pero el horror de Guayaquil lo ha desbordado. Cadáveres en veredas y pistas fueron la capilla ardiente para gran parte de los 798 muertos ecuatorianos. Colapso de los servicios funerarios y el miedo que ha reemplazado al dolor de una familia. Muchas funerarias dejaron de funcionar, de recibir los cuerpos, entonces eso hizo que colapsara el sistema de recolección de cuerpos y también que algunas funerarias, por el riesgo, no estuvieran apoyando en el tema de recolección de cadáveres. Es lo que ha generado esa crisis que se ha visto en las noticias de Guayaquil. Ese escenario de aldea zombie es el que nos espera si seguimos sin entender que la curva en el Perú va creciendo. En 8 o 10 días llegaremos al pico más alto y podríamos tener, según proyecciones estadísticas hechas por el ejército peruano, 2 millones de infectados, 341.562 hospitalizados, 113.854 pacientes en cuidados intensivos y 55.582 muertos. Los casos van a continuar aumentando, pero de la misma forma, nuestra capacidad de respuesta va aumentando, nuestra educación va aumentando, es decir, no nos vamos a dejar ganar por la enfermedad. Lima tiene 5 hospitales del MINSA y Salud 29 redes a nivel nacional. La Villa Panamericana aún no ha llegado a su máxima capacidad de respuesta. El Perú tiene apenas 500 camas de UCI y a la fecha llevamos más de 88 pacientes en cuidados intensivos. Iquitos es la provincia con más contagios. España ya ha prolongado su cuarentena hasta fines de abril y Estados Unidos encabeza la lista con más de 300.000 contagiados. De nosotros depende en qué espejo queremos mirarnos. Todos se preguntan cuándo va a acabar esto, extenderán la cuarentena, sí o no. Todo depende del comportamiento que observemos nosotros. Quiero leerles brevemente lo que escribió un ingeniero graduado de la Universidad de Stanford en un artículo que ha dado la vuelta al mundo y que tiene millones de lecturas. Él es Tomás Puello. Si estuvieras a punto de enfrentarte a tu peor enemigo, del que sabes muy poco, y tuvieras 2 opciones, correr hacia él o escapar para ganar un poco de tiempo y prepararte, ¿cuál elegirías? Queda claro cuál ha sido la estrategia del presidente imponiendo medidas restrictivas casi desde el inicio. Y se ha hablado de la estrategia del martillo y este autor habla que la estrategia del martillo es el martillo y la danza. El martillo supone actuar rápido, de manera agresiva, para frenar la curva ascendente de contagios y darle espacio al sistema de salud, que en el caso del peruano es un sistema que sabemos, no lo vamos a enumerar aquí, un sistema de salud endeble. Darle espacio para que se pueda preparar, equipar, traer los respiradores que va a empezar a fabricar la Marina, los equipos de protección personal para el personal médico, traer las pruebas para hacer pruebas por miles, porque aún seguimos manejando un subregistro, darle espacio para que el número de pacientes que vayan entrando a los hospitales sean en oleadas controlables y no como está ocurriendo en otros países del mundo que están colapsados. Y luego viene la danza, ¿no es cierto? Ir retornando a la normalidad de a poquitos. No se haga ilusión que el lunes 13 de abril se va a ir a comer su pollo a la brasa y a tomarse su pisco sour
porque lo más probable es que eso no ocurra y hay que empezarse a hacer la idea de que no va a ser así. Seamos responsables y por favor, quedémonos en casa. Nos vamos a la pausa con esto, nos vamos a la pausa y vamos a regresar para hablar efectivamente de quienes están en la primera línea de combate. Es todo el personal médico, técnicos, enfermeras, pero también son los policías, las Fuerzas Armadas, que se tienen que poner ahí de niñeras de los que no cumplen y que se están contagiando y que se están muriendo. ¿Es justo eso? De eso vamos a hablar. Y también vamos a hablar de esta campaña, de esta plataforma virtual de educación que ha lanzado el gobierno para que los chicos no pierdan clases, porque mañana oficialmente se retoman educación a distancia. De eso vamos a hablar aquí al volver de la pausa. Pero antes tengo mensaje de nuestro auspiciador. ¿Quién en su casa en estos momentos está lleno de dudas o sabe con certeza cuándo pasará todo esto? Definitivamente para todos está siendo complicado, pero en este escenario, empresas como RIMAC Seguros hoy nos recuerdan que la solidaridad en el Perú no está en cuarentena, que en esta lucha estamos juntos, que contamos con héroes ciudadanos, que a pesar de la distancia, los peruanos mantenemos la esperanza y el buen ánimo y sobre todo que estamos seguros que solo unidos todo va a estar bien. Gracias a RIMAC por recordarnos que solo unidos lograremos superar esta situación. Ahora sí, nos vamos a la pausa y volvemos aquí en Día D. Esta noche, en Día D, su hija desapareció hace 4 años y solo una prueba de ADN podrá determinar si los restos hallados en un costal en San Juan del Lurigancho son de la pequeña Rosy War. ¿Y usted va a seguir esperando a su hija? Sí. Siempre puede estar esperando. Además, héroes uniformados cumplen una dura labor en las calles para frenar la resistencia a la cuarentena, pero ya sufren las primeras bajas por el COVID-19. Entrego mi arma con honor, que la patria me confió para su defensa y la volveré a tomar cuando ella me necesite. Quédese en Día D. Día D llega gracias a Yo me quedo en casa. Hoy era inamovilidad total y absoluta. Nadie debía salir de sus casas, pero por ejemplo un papá y su hijo dijeron, no, para nosotros no rige, me largo a correr olas a la herradura, ¿ah? Y allí los detuvieron. Y enhorabuena que hayan puesto su foto en todas partes, para que sufran la vergüenza, ¿ah? Porque ¿qué pasa? A ver, así como ellos, decenas, cientos de personas en todo el Perú simplemente dicen la cuarentena no aplica para mí. ¿Y quiénes tienen que estar ahí obligándolos a cumplir la norma y exponiendo sus vidas y su salud? Las Fuerzas Armadas y la policía. Y se están contagiando y se están muriendo, porque a la fecha se cuentan 20 sospechosos de ya tener coronavirus dentro de la policía y hay 4 miembros de la policía que ya han muerto de coronavirus. Entonces, esta noche, las familias del coronel Pedro Pinto y del suboficial Eder Meca Contreras se desahogan con Richard Apolo, porque hablan con pena, con dolor, porque están viviendo el duelo, pero también les da rabia porque murieron haciendo que la gente cumpla con una norma que lo que busca es protegernos precisamente de contagiarnos y morir como ellos. El otro lado de la moneda es la ilusión con la que los reservistas han acudido al llamado del gobierno para sumarse al patrullaje y hacer que los orejudos cumplan con la norma. Y también no el drama, pero lo que significa cumplir con el deber. ¿Cuántos policías que hace 15 días, 20 días, del 15 de marzo, meses ya, desde el 15 de marzo simplemente no ven a sus familias? Y esta noche Richard Apolo nos muestra cómo a través de la tecnología virtual hacen estos emocionados contactos. Esta nota es completa y redonda de Richard Apolo. 20 días pasaron desde que el coronel Pedro Pinto Díaz comenzó a sentir los primeros malestares en su cuerpo. Lo que no sabía en un primer momento el coronel de 61 años y director de la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional de Chiclayo era que en su cuerpo no solo ya se había instalado el coronavirus, sino que además estaba haciendo estragos. El 15 de marzo, como les dije,
pues ha trascendido que 2 internos del penal Sarita Colonia del Callao han sido evacuados del penal y han dado positivo para coronavirus. Lo mismo se habla de personal del INPE que también ha resultado contagiado con la enfermedad. Para confirmar esta información y conocer las medidas que se están tomando, el teléfono está Alejandro Valderrama, subsecretario de Defensa Legal del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios. Señor Valderrama, ¿cómo está? Buenas noches. Señorita, ¿cómo está? Muy buenas noches. A ver, por favor, confírmenos o aclárenos esta información que ya se ha hecho pública, que hay internos del penal contagiados que han dado positivo para coronavirus. Sí, efectivamente, en el penal del Callao tenemos en estos momentos 2 internos en condición de positivo que se encuentran actualmente en el hospital de Carrión. ¿Qué edades tienen ellos? No podría precisarlo porque es un tema bastante reservado, ¿no? Y, claro, no le estoy pidiendo la identidad, sino conocer el rango de edad. ¿Son peruanos, son extranjeros? Sí, son peruanos. La edad oscila más o menos entre los 40 a 50 años. Ajá. Y también tenemos un fallecido el día de hoy. Hoy ha sido fallecido en el penal y lamentablemente pues no conocemos la causa realmente del fallecimiento. También hay una reserva ahí de la información. Digamos, ¿el fallecimiento se ha producido en el penal o ya cuando estaba en el centro médico? No, a ver, voy a aclarar. Hay 2 internos que se encuentran en estos momentos hospitalizados en el hospital Carrión por el tema del COVID ya positivo. ¿Ellos llegaron? ¿Con qué síntomas llegaron? ¿Por qué fueron evacuados? Por una insuficiencia respiratoria y también tenían el tema del dolor de cabeza, fiebre. Y eso fue el día de ayer, pero el día de hoy 5 de abril, tenemos una información confidencial y debidamente probada de que habría un fallecido en el establecimiento penal del Callao. Lo que sí no sabemos es realmente cuál es la causa de este fallecimiento. ¿Y qué refieren de las investigaciones que se han hecho, qué refieren los compañeros de esta persona, o sea, quienes duermen con él, quienes comparten la celda con él? ¿Refería algún síntoma relacionado al coronavirus? Este acceso a esta información no lo tenemos de primera mano, esa información, pero lo que sí puedo decirle es que sí hay un fallecido. En todo caso, trasladamos esta información al Ministerio de Justicia, al presidente del Consejo Nacional Penitenciario, para que se pronuncie ya inmediatamente, para que esto salga a la luz y cuál es la real situación en estos momentos de la población penal, al igual que los trabajadores en estos momentos en la condición que vienen trabajando. Ahora, entiendo que también hay cuatro trabajadores del INPE que están confirmados ya con coronavirus o con sospecha de diagnóstico. No. Tenemos 4 servidores ya confirmados. Uno del penal del Callao y 3 técnicos de seguridad del establecimiento transitorio de Lima, lo que se denomina carceleta de Lima. La carceleta de Lima, que ha sido cerrada a propósito de este diagnóstico, ¿no? Sí, a propósito de ello, se cerró justamente esa carceleta y se ha dispuesto que los nuevos depositados se deriven a la carceleta del Callao y a la carceleta del Lima Norte. Sin embargo, estas no cuentan con la capacidad y proporcionalidad de poder sostener un determinado número de depositados o detenidos de manera preventiva. Ahora, señor Valderrama, la preocupación es, teniendo ya personal del INPE que ha dado positivo para coronavirus y 2 internos, ¿qué protocolos se están siguiendo? Me imagino que, digamos, en el pabellón donde estaban estos internos, se ha hecho un barrido de pruebas para detectar otros casos, y en el caso del personal del INPE, ¿se ha hecho el contacto con las personas con las que estos trabajadores han estado en contacto, valga la redundancia, para hacer seguimiento de los casos, posibles casos? Lamentablemente voy a hacer una exigencia y una denuncia, una demanda a las altas autoridades del Consejo Nacional Penitenciario y asimismo también al Ministerio de Justicia, responsabilizándolo justamente de estas deficiencias del protocolo adecuado de detención del COVID-19, dado que el día viernes que se detectó a 2 internos con el COVID positivo, MINSA fue a las 9 de la noche a poder pasar una prueba de 50 internos. A la fecha no teníamos un resultado de ello, pero lo particular de este tema y lo más extraño es que el personal saliente del día viernes, estamos diciendo sábado, el personal de seguridad saliente el día sábado, no fueron ni siquiera sujetos a una evaluación previa
ni tampoco han sido aislados a un lugar específico. Entonces ahí lo más probable es que ellos puedan ser transmisores también en el ente de sus familiares. Entonces hay una responsabilidad, una doble responsabilidad de los funcionarios de la alta dirección del Ministerio de Justicia y también del Consejo Nacional Penitenciario y los funcionarios. Estoy refiriéndome básicamente, en concreto, a la Dirección General de Salud, a la Dirección General de Tratamiento y a la Dirección General de Seguridad Penitenciaria, que no están tomando en serio la gran responsabilidad con la que viene tomando los trabajadores a nivel nacional. Señor Valderrama, ¿no? El tiempo nos gana, es importante desarrollar esta información y nosotros nos contactaremos con usted mañana para ampliar esta información y por supuesto hablar con el presidente del INPE para ver qué medidas van a tomar a partir de la denuncia que usted está haciendo ahora aquí en Día D. Muchísimas gracias por atendernos a esta hora. Bueno, gracias. Buenas noches. Fue Alejandro Valderrama, subsecretario de Defensa Legal del Sindicato de Trabajadores del INPE, confirmado entonces 2 internos del penal Sarita Colonia positivos con coronavirus y 3 empleados del INPE, 4 en realidad, también han dado positivos para la enfermedad. La denuncia que se ha hecho ahora es gravísima porque dicen que no se están siguiendo los protocolos necesarios, así que nosotros seguiremos con esta información en nuestros servicios informativos en ATV y ATV Más Noticias. Nos vamos a la última pausa y volvemos aquí en Día D llega gracias a Yo me quedo en casa. ACE Head and Shoulders. Gracias por sintonizarnos esta noche y elegirnos siempre, todos los domingos, 9:55. Hasta el próximo domingo, la previa es con Andrea Llosa. Muy buenas noches.